esta mañana, con mucho gusto, le estoy dando los buenos días, la bienvenida a Luis Puig, secretario ejecutivo del PVP, espacio 567 Frente Amplio. Luis, buen día, bienvenido. Buen día, Alberto. Un gusto estar conversando contigo y con tu audiencia. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos viviendo lo previo al 20 de mayo? Bueno, con mucha expectativa en el sentido de que esta es una lucha permanente, que requiere diferentes características, específicamente en lo que tiene que ver con la movilización del 20 de mayo, pero que de alguna manera esto recoge lo que es una experiencia de lucha que lleva décadas. Recuerdo que en el 96, después de muchos intercambios y ante la convocatoria de madres y familiares de detenidos desaparecidos, un conjunto de organizaciones respaldando esta iniciativa, a 20 años del asesinato de Gutiérrez Ruiz, de Miquelini, Barredo y Guaylo, se plantean, y a 10 años de la consagración en el Parlamento de la impunidad, con la ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que se había hecho en el 86, en 1996 se produce esa primera marcha impresionante del 20 de mayo. Y de alguna manera esa movilización popular acompañada de las experiencias de lucha permanente, de organismos de derechos humanos, del movimiento sindical, de las organizaciones sociales y políticas, fueron poniendo en el orden del día un tema que pretendía ser eliminado de la agenda con aquellas recomendaciones de que no había que tener los ojos en la nuca, como decía el expresidente y actual senador Sanguinetti. Sin embargo, la incorporación de miles y miles de jóvenes nos dan la perspectiva de que esto no es simplemente un mirar hacia atrás, sino que el tema de la verdad y de la justicia es un componente fundamental de la calidad democrática que puede tener un país. O sea, no hay sociedad sana que pueda desarrollarse sobre la base de la impunidad y la mentira. Por eso la verdad y la justicia se viene luchando desde hace muchos años, a pesar de las enormes dificultades, a pesar de la construcción de la impunidad que se ha generado en Uruguay. La lucha por verdad y justicia es un horizonte que alumbra la democracia, ¿no? ¿Y cómo crees que se llegó a ese imponente rugido del silencio todos los años, a esta expectativa en lo previo al 20 de mayo, que termina siendo prácticamente la concentración de la civilidad más importante todos los años? Sin duda se ha convertido en la movilización más importante y que incluso amalgama diferentes generaciones, porque se ha pretendido imponer ese criterio de que en realidad este es un tema del pasado. Por el contrario, la incorporación de tantos jóvenes en esta marcha implica que la lucha que nuestros desaparecidos, nuestros asesinados, quienes enfrentaron el terrorismo de Estado, que ese luchar por una sociedad más fraterna, más justa, más solidaria, más de ponerse en el lugar del otro, va incorporando sectores muy importantes de la población, incluso cuando de alguna manera se había decretado el olvido en nuestro país. Diferentes gobiernos se habían planteado decretar el olvido, se habían planteado que la amnistía a los militares, que de alguna manera la caducidad, la impunidad en definitiva, iban a hacer desaparecer esa concesión. Sin embargo, yo creo que la perseverancia de los organismos de derechos humanos, de madres y familiares, de SERPAG, de CRISOL, de los diferentes organismos, pero también que ese contenido de verdad y justicia anidó en el movimiento sindical, ¿no? En la Convención Nacional de Trabajadores, en el PIC-CNT, también le dio un contenido de que la gente lo viva como algo propio, como algo del hoy. ¿Qué es lo que alumbra de alguna manera la consigna de este año? El tema del presente, ¿no? Y tan presente está que se empieza a desarrollar en diferentes puntos del país una concesión que la vemos con
con mucha expectativa lo que están haciendo, por ejemplo, en Villa Española. En Villa Española se ha tratado de que la gente no lo viva como un hecho lejano, sino como parte de su historia, parte de la historia de sus vecinos, y en estos días ha habido una movilización muy importante en el sentido de reivindicar a los desaparecidos de la zona y a todos los desaparecidos, pero que haga carne en la gente que eran hombres y mujeres comunes que se identificaban con un ideal de justicia social, y bueno, y que eso también, que tenían las mismas aspiraciones que hoy tiene el barrio, y yo creo que esa forma de incorporarlo de alguna manera es lo que permite enfrentar esos designios de olvido, esos designios de impunidad. Qué curioso, porque ayer recibía desde Villa Española un video que generaron de construcción de memoria desde el cuadro de fútbol de Villa Española. Ahora esto que tú planteas, y sin embargo un cocinero mediático dice que eso es la Loma del Quinoto. En la Loma del Quinoto las cosas que pasan no puedo creer, ¿eh? Sí, la verdad que la participación de la gente, esa rebeldía de negarse a olvidar, y esa reivindicación de seres humanos como nosotros, con las mismas expectativas, con las mismas ilusiones, con las mismas ganas, que bueno, que hoy vuelven a alumbrarse en Villa Española y en todo nuestro país, a pesar de los intentos permanentes por consagrar la impunidad, por consagrar la discriminación, y allí desde esa llamada Loma del Quinoto por algún mediático de nuestro país, se está generando, bueno, un recuerdo que es eso, que volver a pasar por el corazón esas experiencias, y bueno, y esto se está diseminando en todo el país. Hay experiencias muy interesantes de lo que se está haciendo en Sombúes, en La Teja, en el interior del país, y esta nueva edición, digamos, de la marcha del 20 de mayo va a tener características distintas, que está desafiando la creatividad de la gente, que está desafiando nuevas formas de participación, y bueno, creo que que una vez más, como dicen las madres de Plaza de Mayo, los desaparecidos siempre vuelven, y aquellos que fueron víctimas del terrorismo de Estado, que fueron secuestrados, que fueron asesinados, que fueron reprimidos, que fueron torturados, porque eso también tiene que ver con el tema de la memoria, y está referido al tema de las desapariciones, pero también a los miles y miles de presos, todos ellos torturados, a los asesinados, como en el caso de que se recuerda en la fecha del 20 de mayo, al cual hay que agregar en esa fecha también la desaparición del doctor Manuel Liberó. Yo creo que esto está generando una base, un cimiento muy importante de las convicciones democráticas de nuestra sociedad. Yo debo confesar que estoy gratamente impresionado por la cantidad de margaritas caseras, carteles artesanales. He tenido el gusto de amplificar algunos, pero veo que se multiplican por todos lados. Sin duda, ese aceptar y tomar el desafío de qué manera hacerse presente, de qué manera evitar que pase desapercibido un día que es fundamental, a pesar de que desde el gobierno se le niega la cadena a madres y familiares, como se le negó al PIC-CNT, una cadena que parece que sí iban a tener las Fuerzas Armadas el próximo 18, pero... Es cierto eso, pues yo todavía no puedo creerlo. ¿Es cierto que van a tener una cadena las Fuerzas Armadas el 18? Si esto se confirma, porque ha habido versiones contradictorias, sería un mensaje muy lamentable por parte del gobierno de que las Fuerzas Armadas tengan una cadena. Yo no sé si eso se va a concretar o no, pero ya el solo hecho de que esté planteado de esa manera, yo creo que es gravísimo. Es gravísimo porque desde hace tiempo se viene alentando una concesión que nosotros rebatimos en todo momento, y es que el ejército uruguayo nació
en 1811, lo cual es absolutamente falso. La concesión de pueblo en armas que tenían Artigas no tiene nada que ver con lo que fue la institucionalización del ejército uruguayo, que tal vez su primera aparición pública contundente fue en Salsipuedes. Eso sí puede mencionarse como una acción del ejército uruguayo en la historia, pero hoy se nos pretende contrabandear que esta institución es la institución de que junto a Artigas se enfrentó a los españoles en 1811, lo cual es absolutamente falso, y que se pretenda reivindicar el papel de las Fuerzas Armadas sin plantearse un proceso de democratización y depuración de las Fuerzas Armadas, porque en todo caso lo que hemos planteado permanentemente ha sido que es necesario depurar de las instituciones armadas del país los elementos que contribuyeron a la violación de los derechos humanos y quienes a lo largo de los años se han convertido en su protectora, ¿verdad? Yo tengo el temor, y lo planteaba esta mañana cuando arrancábamos la rueda, que lo que anunció ayer el presidente de la República, que el miércoles 20 va a dar detalles de la reapertura de la enseñanza, sea una excusa para enfrentar la cadena alternativa que pretende llevar adelante con mucho esfuerzo madres y familiares. Me cuesta creer que sea así, pero me da la impresión que vamos rumbo a eso. Sí, yo creo que este gobierno que hace una o varias cadenas todos los días, basado en el tema de la emergencia sanitaria, pero también la forma que tienen de encararlo, de alguna manera pretende opacar lo que es una reivindicación histórica de un sector muy golpeado, de aquellos que después de 4 o 5 décadas no saben qué pasó con sus seres queridos. Y bueno, creo que si eso es así sería muy miserable, ¿no? Habrá que estar atento a ver qué acontece el 20 de mayo. Se ha instrumentado algo muy original. Todas las medidas que se están instrumentando y cómo se pretende participar el 20 también habla de una gran creatividad en los sectores populares, Luis Puig. Sin duda, esto constituía un desafío muy importante, pero demuestra también la forma que está arraigada esta lucha por verdad y justicia, porque se ha multiplicado la participación, se ha multiplicado el interés por dar una versión, por comunicarse con otros, por homenajear por un lado, pero al mismo tiempo en el homenaje en el sentido del compromiso, de continuidad de la lucha por verdad y justicia, de enfrentar las declaraciones de encumbrados dirigentes políticos, como el caso de Manini Ríos, que desde el Senado, después de haber sido comandante en jefe de las fuerzas del ejército y haber respaldado la acción de el encubrimiento a Gabazo y otros terroristas de Estado, se permite cuestionar a la justicia por el procesamiento de Lauri Rodríguez, que tuvo activa participación en el secuestro, torturas y asesinatos de Iván Morales. Bueno, yo creo que esta forma de la gente de participar, de ser protagonista, de convocar a otros, de que esto sea patrimonio de la gente, yo creo que es una excelente vacuna contra los autoritarismos y futuros intentos de terrorismo de Estado. Nunca más es eso. Esta mañana aprovecho, más allá del eje que tiene que ver con esto tan importante del 20 de mayo, para pedirte una reflexión de cómo está transitando esta intentona, se va a concretar, de ley de urgente consideración. Bueno, yo creo que acá esto de urgente consideración es un título que le han puesto porque en realidad las urgencias para la gente no están planteadas allí. Creo que este es un plan de gobierno extremo de la derecha y la ultraderecha uruguaya, que se plantean cambiar de un plumazo toda una característica de vida y al mismo tiempo logros obtenidos no en los últimos años exclusivamente, cuando se habla de la privatización de las empresas públicas, porque es eso, la desmonopolización que está planteada, cuando
en la ley de urgente consideración, se incorporaron artículos de Antel y ahora se dice que se retiran porque van a estar en la ley de medios, que es otra de las amenazas latentes de la libertad de expresión en nuestro país a favor de la libertad de empresa. Creo que también se está viendo que genera un rechazo muy importante de amplísimos sectores de la población, van a ser muchos más los que se sigan integrando a esta lucha, porque habrá que ver cuáles son los caminos en un pueblo como el pueblo uruguayo, que tiene tanta experiencia en materia de democracia directa, en materia de enfrentar las arbitrariedades de diferentes gobiernos cuando quieren cambiar la tónica del país para hacerlo más regresivo, más reaccionario. Yo creo que se va a ir generando un proceso de movilización, de rechazo, que habrá que ver cuáles son las herramientas que se definen en torno a la consulta popular y demás, pero yo creo que aquí, donde tiene centradas sus expectativas la derecha y la ultraderecha uruguaya, también allí empiezan a cimentarse procesos de resistencia, procesos de lucha que van a tener, entre otras situaciones, la necesidad de articular la unidad de las organizaciones populares y políticas del Uruguay para enfrentar esta situación que constituye un aspecto regresivo muy fuerte para nuestra sociedad en materia educativa, en materia de empresas públicas, en materia de generar un llamado enemigo interno. Buscan generar un enemigo interno para poder legitimar las políticas represivas. Se viene el primer paro general, se viene una recolección de firmas, seguramente se viene un rol muy importante para la llamada intersocial. Sin duda, en estos días, los próximos días, se va a reunir la mesa representativa del PIC-CNT, donde hay un proceso de discusión en los gremios, donde sabemos las dificultades que están ahí planteadas para juntarse y demás, pero me parece que todas esas dificultades están siendo sorteadas con creatividad, con organización, con voluntad, y seguramente desde el PIC-CNT y desde la intersocial, porque es fundamental la presencia articulada, organizada de un conjunto de organizaciones sociales que son bases de la historia de nuestro país, como son el movimiento sindical, el movimiento cooperativo, que viene de su misma matriz, el movimiento estudiantil, las organizaciones de jubilados, pero al cual se suman otros, se suman los usuarios de salud, se suma el movimiento feminista, se suman sectores de la sociedad que vienen con una concesión de participación que sin duda le va a dar mucho aire a la lucha popular. La fuerza política que tú integras, el Frente Amplio, ¿está a la talla en esta coyuntura? Yo creo que se debe intentar elevar el papel de participación del Frente Amplio. Yo creo que son circunstancias muy difíciles y eso debe llevar al Frente Amplio a tener claro que no puede dar un discurso confuso, que hay que ser muy claro en cuanto a lo que se está instrumentando en Uruguay por parte de la derecha y la ultraderecha. Yo creo que también de eso depende la confiabilidad que tenga la izquierda frente amplista, ante el conjunto de la sociedad. Un mensaje que no sea claro, un mensaje que sea confuso, un mensaje que de alguna manera no lleve a desentrañar qué es lo que implica esta acción del gobierno de derecha, generaría un proceso de confusión que constituiría un error estratégico. Yo creo que se vienen haciendo esfuerzos, pero existe la meridiana necesidad de ser claros en la convocatoria, de ser claros en las definiciones, de pasar raya y decir: nosotros estamos convocando un proceso que resista que el Uruguay tenga una orientación regresiva en materia de derechos humanos, en materia de convivencia de la ciudadanía, en materia de empresas públicas. Y yo creo que en el impulso de la luz, en el impulso de la ley de medios, en la práctica cotidiana autoritaria del gobierno, estos elementos están presentes.
En el cierre de la charla vuelvo a lo que siento es el eje en estas horas, el 20 de mayo, y paso el teléfono que se convierte en micrófono para una última reflexión de Luis Puig. Bueno, yo creo que como en las últimos 24 marchas anteriores, pero en la cotidianeidad de la lucha permanente, bueno, el tema de la verdad y la justicia es un tema fundamental para las nuevas generaciones de uruguayos y existe la necesidad de esa convocatoria para no fallarle a esas futuras generaciones y bueno, en este marco seguir diseminando esas experiencias, por ejemplo la de Villa Española, que de alguna manera está marcando de qué manera la gente se apropia de su historia y de su futuro. Buena jornada, pues. Igualmente, Alberto, gracias.